Imagina esta escena. Es 1974 en una pista de arrancones de Texas. Un Chevy Nova golpeado, con abolladuras en ambas puertas y pintura descolorida por el sol. Se detiene en la línea de salida. Bajo el capó, un motor de 6 cilindros en línea. El mismo que Chevrolet instalaba en camionetas de trabajo y sedanes para abuelas. En el carril contiguo, reluciente bajo las luces del circuito, descansa un Chevelle CS con motor Big Block 454. 7.4 litros de músculo americano puro, cromado brillante, escape dual rugiendo como trueno embotellado. El dueño del Chevelle mira hacia el Nova y sonríe con desprecio. Este chico con su carro de mandados de 6 cilindros no tiene ninguna oportunidad. Ni siquiera debería estar aquí. El árbol de luces se enciende. Ámbar, ámbar, verde. Ambos autos explotan hacia adelante, pero algo imposible comienza a suceder. El pequeño Nova de 6 cilindros no solo se mantiene parejo, empieza a alejarse. Para la marca de la octava de milla, ya lleva 2 carrocerías de ventaja. El conductor del Chevelle pisa el acelerador hasta el piso, su motor de 450 caballos aullando a 8,000 revoluciones, pero es inútil. El Nova cruza la línea de meta en 12.8 segundos. El Big Block todavía está intentando alcanzarlo. En las gradas, el silencio es absoluto. Luego explotan las conversaciones. ¿Qué diablos acaba de pasar? El dueño del Chevelle sale de su auto, confundido, humillado. Su motor de $3,000, construido por profesionales, con pistones forjados y árbol de levas de competencia, acaba de ser destrozado por un adolescente con un 6 cilindros. Lo que él no sabe, lo que nadie en esa pista sabe esa noche, es que un joven de 17 años llamado Gale Banks acaba de revolucionar las carreras de arrancones americanas con $60 en piezas de desguace. Esta es la historia de cómo un adolescente de Texas burló a todo el establishment de las carreras. Demostró que la inducción forzada podía hacer que motores pequeños demolieran a los grandes, y accidentalmente creó un imperio de rendimiento multimillonario. Todo porque no podía pagar un V8. Para entender la magnitud de lo que Banks logró, necesitamos viajar a 1974, en Texas. La escena de carreras de arrancones era simple y brutal. El desplazamiento lo gobernaba todo. ¿Quieres ir rápido? Consigue un motor más grande. La fórmula estaba tallada en piedra. Más pulgadas cúbicas equivalen a más potencia, equivalen a tiempos más rápidos. Un Small Block V8 de 350 pulgadas cúbicas se consideraba nivel de entrada. Los corredores serios usaban 427, 454, incluso monstruos de 500 pulgadas cúbicas. Entre más grande tu motor, más rápido ibas. Física pura, ¿verdad? El motor de 250 pulgadas cúbicas de 6 cilindros en línea de Banks era una broma en comparación. Este era el motor que Chevrolet instalaba en camionetas base y en el auto que tu abuela usaba para ir al supermercado. Producía 105 caballos de fábrica. 105. Un Honda Civic moderno genera más potencia. La comunidad de carreras llamaba a estos motores pernos de estufa. Buenos para nada, excepto transporte básico. Incluso con trucos tradicionales de hot rodding, colectores, árbol de levas, carburador modificado, podrías exprimir 150 caballos de uno. Quizás 160 si tenías suerte. Eso sigue siendo patético comparado con un Big Block 454 empujando 450 caballos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Banks estaba quebrado, completamente quebrado. No podía pagar una conversión a V8. Diablos, apenas podía pagar la gasolina. Pero había estado leyendo sobre turbocompresores en revistas de carreras europeas. La Fórmula 1 estaba experimentando con ellos. Porsche dominaba con motores turboalimentados. La tecnología lo fascinaba. Un turbocompresor teóricamente podría duplicar la potencia de un motor, forzando más aire dentro de los cilindros.
Más aire significaba que podías quemar más combustible, lo que significaba más potencia. Concepto simple, potencial devastador. El problema: nadie en las carreras de arrancones americanas usaba turbos. Se consideraban exóticos, complicados, poco confiables. Los pocos kits de turbo aftermarket disponibles costaban miles de dólares. Rajai Industries vendía un kit por $2,800, más de lo que valía el auto completo de Banks. iResearch ofrecía sistemas desde $2,200. Incluso turbos de avión usados de tiendas surplus costaban entre $400 y $600. Banks tenía $60 a su nombre. Eso es todo. $60 para revolucionar su carrera en las pistas. Entonces Banks hizo lo que cualquier adolescente desesperado y brillante haría. Fue a un desguace de equipo pesado. Entre las excavadoras oxidadas y los camiones diésel muertos, lo encontró. Un turbocompresor Garrett T04 de un motor diésel Caterpillar. La cosa era masiva, diseñada para forzar aire dentro de un diésel industrial de 15 litros. El dueño del desguace pensó que Banks estaba loco. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó. Banks solo sonrió. Hacer que mi 6 corra como un 8. El hombre se rió y se lo vendió por $40. Ahora venía la parte difícil. Banks tenía un turbo, pero ninguna forma de conectarlo a su motor. Los kits de turbo incluyen múltiples de escape diseñados con precisión, tubería de admisión, líneas de aceite, válvulas de alivio y controladores de presión. Banks no tenía nada de eso, así que lo construyó todo él mismo usando acero de desecho del mismo desguace. Fabricó un múltiple de escape. Costó $15 el acero y las varillas de soldar. El diseño era crudo pero funcional. 6 tubos fusionándose en un colector que alimentaba el lado caliente del turbo. Para la tubería de admisión, Banks saqueó proveedores de calefacción y aire acondicionado. Compró ductos de aluminio diseñados para aires acondicionados, $5. Conectó el lado frío del turbo a su carburador usando estos ductos y abrazaderas de manguera. Sin intercooler, sin válvula de alivio, sin controlador de presión. Solo presión bruta y sin regular forzando aire dentro de su motor hasta que algo cediera. El sistema de lubricación era aún más primitivo. Banks perforó y roscó el bloque del motor, corriendo una línea de cobre para alimentar aceite a los rodamientos del turbo. La línea de retorno vaciaba aceite de vuelta al cárter a través de un agujero que perforó con un taladro manual. Los constructores profesionales de motores hoy llamarían a esta configuración aterradora. Banks la llamó funcional. Aquí está lo que Banks entendió intuitivamente sobre los turbos. Un motor aspirado naturalmente solo puede aspirar tanto aire como la presión atmosférica lo permita. 14.7 psi al nivel del mar. Ese es el límite, pero un turbocompresor puede forzar aire dentro del motor a presiones mucho más altas. Corre 15 psi de presión y estás metiendo el doble de masa de aire dentro de los cilindros. El doble de aire significa que puedes quemar el doble de combustible, lo que significa aproximadamente el doble de potencia. El T04 de desguace de Banks era capaz de fluir suficiente aire para 800 caballos de fuerza. Su pequeño 6 cilindros no podía usar ni cerca de tanto. Pero no importaba. Incluso corriendo presión conservadora, Banks teóricamente podría empujar su motor de 105 caballos a más de 200. Pero teoría y realidad son animales diferentes, especialmente cuando estás corriendo un turbo de desguace de $40 sin equipo de seguridad. La primera prueba casi termina en desastre. Banks encendió el motor e inmediatamente supo que algo estaba mal. Turbo estaba pulsando, la presión oscilando salvajemente mientras el compresor se estancaba y recuperaba. El motor se sacudía y tartamudeaba. Entonces, a 3000 RPM, todo se suavizó. El turbo aceleró con un silbido demoníaco. El medidor de presión que Banks había rescatado de una tienda de surplus de aviones mostró 8 psi, luego 10, luego 12.
El sonido del motor cambió del zumbido perezoso de un 6 cilindros a algo furioso, violento. Banks soltó el acelerador, corazón martillando. Funcionó. Realmente funcionó. Pero funcionar y competir son dos cosas diferentes. Banks necesitaba afinar la configuración para máxima potencia sin destruir su motor. El 6 cilindros tenía una relación de compresión de 8.5 a 1, relativamente baja, lo que de hecho ayudaba con la turboalimentación. Alta compresión y presión no se mezclan bien. La combinación causa detonación, ignición prematura que suena como canicas en una lata de café y destruye pistones en 1960 segundos. Banks pasó semanas afinando. Avanzó el tiempo de encendido, luego lo retrasó cuando el motor comenzó a picar. Enriqueció el carburador para agregar combustible para el aire extra. Aprendió que la gasolina de bomba no funcionaría. El motor necesitaba combustible de carreras de 100 octanos para sobrevivir bajo presión. Fabricó un regulador de presión de combustible, referenciado a presión, usando piezas de plomería para aumentar el suministro de combustible conforme la presión subía. La transformación fue asombrosa. Las pruebas de dinamómetro base mostraron el motor de fábrica produciendo 105 caballos en el volante. Con colectores, árbol de levas y trabajo de carburador, Banks lo había empujado a 155. No mal, pero ni cerca de suficiente para competir con V8s. Con el turbo a 12 psi de presión, el motor producía 285 caballos. 285 caballos de 250 pulgadas cúbicas. Eso es 1.14 caballos por pulgada cúbica. Una salida específica que rivalizaba con V8s de carreras. Pero los caballos de fuerza eran solo parte de la ecuación. El torque gana carreras, y los turbos entregan torque en cantidades masivas. El 6, aspirado naturalmente, producía 240 libras-pie de torque. Bajo presión, producía 380 libras-pie. Más importante, ese torque llegaba como un mazo una vez que el turbo aceleraba. Desde 3500 RPM hasta línea roja, el motor jalaba con autoridad violenta. El Nova de Banks pesaba 3100 libras. Con 285 caballos, su relación potencia-peso era mejor que la mayoría de autos Big Block de calle. Un Chevelle 454 podría hacer 450 caballos, pero también pesaba 3800 libras. Las matemáticas favorecían a Banks. Y las matemáticas no mienten en la pista de arrancones. La escena local de carreras no sabía que los golpeó. Banks llegaba a los carriles de preparación y los competidores literalmente se reían. Un Nova de 6 cilindros corriendo contra autos de carrera reales. Dinero fácil. Apostaban $50, 100, a veces más. Banks aceptaba cada apuesta. Su primera pasada sorprendió a todos. 13.2 segundos a 98 millas por hora. No era demoledor, pero suficientemente rápido para vencer a la mayoría de muscle cars de calle. Conforme Banks refinaba la configuración, los tiempos bajaban. Él mismo pulió la cabeza de cilindros, aprendiendo dinámica de flujo de libros de biblioteca. Fabricó un sistema de inyección de agua usando una bomba de limpiaparabrisas para rociar agua dentro de la admisión, enfriando el aire de carga y previniendo detonación. Esto le permitió correr 15 psi de presión. El motor ahora producía 340 caballos. Sus tiempos de cuarto de milla cayeron a mediados de 12 segundos. Déjame poner eso en perspectiva. Un Corvette 1974 con el V8 L82 350 corría a mediados de 14 segundos en el cuarto de milla. Un Pontiac Trans Am SD455, el motor más grande y malo que Pontiac fabricó, corría bajos 14. El Turbo 6, improvisado de Banks, estaba destruyendo muscle cars legítimos con $60 en piezas de turbo. La palabra se extendió por los círculos de carreras de Texas. ¿Quién era este chico avergonzando autos V8 con un 6 cilindros? Corredores profesionales vinieron a observar, convencidos de que era un truco. Quizás tenía óxido nitroso escondido en algún lugar.
Quizás el motor era secretamente un V8 con tapas de válvulas falsas. Se arrastraron sobre su auto, buscando el secreto. Todo lo que encontraron fue un turbo de desguace sostenido con esperanza y abrazaderas de manguera. Las implicaciones eran asombrosas. Si un adolescente podía hacer un 6 cilindros tan rápido con piezas de desguace, ¿qué podrían? ¿Hacer constructores profesionales con equipo apropiado? La vieja mentalidad de que el desplazamiento lo es todo, de repente parecía obsoleta. La inducción forzada podía hacer que motores pequeños golpearan muy por encima de su categoría de peso. El futuro del rendimiento estaba girando a 90.000 RPM en ese turbo Caterpillar. Pero Banks no había terminado de innovar. Se dio cuenta de que el carburador lo estaba limitando. Los carburadores no les gusta la presión. Están diseñados para trabajar con vacío, no con presión. Entonces Banks hizo algo inaudito en 1974. Experimentó con inyección de combustible, no inyección electrónica de combustible. Eso todavía estaba a años de distancia del mercado de repuestos. Inyección mecánica de combustible de un motor diésel. Piensa en eso por un segundo. Banks tomó una bomba de inyección mecánica Bosch de un Mercedes diésel, la modificó para trabajar con gasolina y la adaptó a sus 6 cilindros, turboalimentado. La combinación era una locura. La inyección mecánica entregaba dosificación precisa de combustible, sin importar la presión. No más ahogo del carburador, no más problemas de distribución de combustible. Solo entrega de potencia suave y lineal desde ralentí hasta línea roja. Los resultados fueron devastadores. Con inyección mecánica y 18 psi de presión, el 6 cilindros de Banks producía 410 caballos. 410 caballos de un motor que GM diseñó para producir 105. Eso es casi un incremento del 300%. Sus tiempos de cuarto de milla cayeron a 12.3 segundos a 108 millas por hora, en un auto que comenzó su vida corriendo cuartos de milla en 18 segundos. El establishment de carreras de Texas estaba en caos. Banks había roto su visión completa del mundo. Los tipos de Big Block estaban siendo humillados por un adolescente con un 6 cilindros. Constructores de motores que habían pasado décadas perfeccionando V8s de repente parecían obsoletos. Los inteligentes comenzaron a hacer preguntas a Banks. ¿Cómo controlaba la detonación? ¿Cómo dimensionaba el turbo? ¿Qué hay del lag? Banks compartió todo, sin secretos, sin conocimiento celosamente guardado. Publicó artículos detallados en revistas de Hot Rods explicando sus métodos. Dio seminarios en pistas de carreras. Quería que todos entendieran que la inducción forzada era el futuro. El desplazamiento estaba muerto. La eficiencia era la reina. El impacto se propagó por la industria. En 2 años, Buick estaba desarrollando el V6 turboalimentado que dominaría NASCAR. En los años 80, Chrysler comenzó a experimentar con 4 cilindros turboalimentados. Ford inició su programa de turboalimentación que llevaría al legendario SVO Mustang y al Thunderbird Turbo Coupé. La revolución que Banks inició con $60 estaba remodelando Detroit. Pero la historia toma un giro aún más increíble. General Motors escuchó sobre este chico en Texas, haciendo que sus 6 cilindros superaran a V8s. Enviaron ingenieros a investigar. Lo que encontraron les voló la mente. Banks no solo había atornillado un turbo y esperado lo mejor. Entendía mapas de compresor, relaciones de presión y termodinámica mejor que algunos de sus ingenieros entrenados. Este era un adolescente que aprendió de libros de biblioteca y ensayo y error. GM le ofreció un trabajo a Banks en el momento. «Ven a Detroit», dijeron. «Ayúdanos a desarrollar motores turboalimentados». Banks declinó. Tenía planes más grandes. En 1975, a los 18 años, fundó Gale Banks Engineering en un garaje de 2 plazas. Su primer producto, un kit de turbocompresor para motores de 6 cilindros en línea. Precio, $450.
Incluía todo lo que su configuración original carecía: múltiples de escape apropiados, turbos dimensionados correctamente, válvulas de alivio e instrucciones detalladas. El kit fue un éxito instantáneo. Los dueños de 6 cilindros que habían sido objeto de burla durante años, de repente podían avergonzar V8s. Banks vendió 500 kits en el primer año, pero no estaba satisfecho con solo vender partes. Quería empujar los límites de lo que era posible. Banks comenzó a correr profesionalmente, haciendo campaña con una serie de vehículos turboalimentados cada vez más radicales. Su Trans Am Twin Turbo corrió 7.98 segundos a 174 millas por hora en el cuarto de milla, usando un Small Block de Stroked, cuando todos los demás necesitaban 500 pulgadas cúbicas o más para correr esos tiempos. Sus camionetas de arrancones diésel destrozaron récords, probando que los quemadores de aceite podían ser motores de rendimiento. La Marina lo notó. En 1978, se acercaron a Banks con un problema. Sus botes patrulla usaban diésel aspirados, naturalmente que no podían generar suficiente velocidad para interceptar narcotraficantes. ¿Podía Banks hacerlos más rápidos? Banks turboalimentó e interenfrió los motores, aumentando la potencia en 80%. Los botes pasaron de apenas alcanzar lanchas rápidas a superarlas. Los contratos militares comenzaron a llegar. Para 1985, Gale Banks Engineering era una compañía multimillonaria. Banks estaba consultando para GM, Ford y Chrysler en sus programas de turboalimentación. Tenía docenas de patentes. Sus productos impulsaban desde autos de récord de velocidad terrestre hasta vehículos militares. Todo porque un adolescente quebrado no podía pagar un V8 y decidió burlar al establishment en su lugar. El legado técnico es aún más impresionante. Banks fue pionero en conceptos que son estándar hoy: control electrónico de presión, intercooling aire-agua, turboalimentación compuesta. Desarrolló el primer kit Twin Turbo Small Block, transitable en calle. Creó los paquetes de potencia más densos en deportes motorizados. Motores produciendo 1000 caballos por litro cuando Fórmula 1 luchaba por alcanzar 500. Pero aquí está el remate. Banks nunca olvidó sus raíces. Hasta el día de hoy, su compañía vende kits de turbo para motores de 6 cilindros en línea. Versiones modernas con controles electrónicos y turbos eficientes, pero el mismo concepto básico: hacer que motores pequeños avergüencen a los grandes. Un 6 cilindros turboalimentado moderno de Banks puede producir 500 caballos de forma confiable. Eso es territorio Hellcat de un motor de la mitad del tamaño. El mundo de carreras que Banks interrumpió se ha transformado completamente. Hoy, cada auto de arrancones serio usa inducción forzada. Los autos ProMod producen 3.500 caballos de 500 pulgadas cúbicas usando turbos masivos. Los motores de Fórmula 1 son V6, turbo de 1.6 litros produciendo 1000 caballos. El motor de 8 litros del Bugatti Chiron necesitaría ser de 24 litros para producir su potencia aspirado naturalmente. La visión de Banks se volvió realidad. Aún más notable, el enfoque de innovación de Banks se convirtió en una plantilla para interrumpir industrias establecidas. No aceptes la sabiduría convencional. Cuestiona por qué las cosas se hacen de ciertas formas. Usa resolución creativa de problemas cuando carezcas de recursos. Comparte el conocimiento libremente. Estos principios construyeron un imperio desde una inversión de $60. Los ingenieros modernos estudian el trabajo temprano de Banks como escritura sagrada. ¿Cómo supo usar baja compresión para presión cuando nadie había escrito guías todavía? ¿Cómo descubrió el enfriamiento de carga con inyección de agua antes de que los intercoolers fueran comunes? ¿Cómo un adolescente sin educación formal de ingeniería burló a toda una industria? La respuesta es simple: necesidad y rechazo a aceptar limitaciones. La configuración del turbo de desguace se ha vuelto legendaria en círculos de carreras.
Banks todavía tiene el T-04 original en su oficina, cicatrizado, feo y hermoso en su simplicidad. Los visitantes a menudo piden verlo. Esta pieza de hierro fundido de $40 que cambió todo. Banks los deja sostenerlo, sentir su peso, entender que la innovación no requiere presupuestos millonarios. A veces, solo toma un chico desesperado que no aceptará que no puede competir. Piensa en el efecto mariposa aquí. Si Banks hubiera juntado dinero para un V8 usado, habría sido solo otro tipo con un Nova Small Block. Rápido, seguro, pero convencional. Olvidable. En cambio, la pobreza forzó la innovación. Esa innovación interrumpió una industria. Esa interrupción creó tecnologías que definen el rendimiento moderno. Cada auto turboalimentado en la carretera hoy lleva ADN del experimento de desguace de Banks. La historia resuena más allá de las carreras. Se trata de rechazar aceptar limitaciones artificiales. El establishment de carreras dijo que necesitabas desplazamiento para potencia. Banks probó que necesitabas eficiencia. Dijeron que los turbos eran demasiado complejos para arrancones. Banks hizo que uno funcionara con piezas de plomería. Dijeron que un adolescente no podía burlar a constructores profesionales. Banks reescribió las reglas. Esto es innovación quinta esencialmente americana. No del tipo de laboratorio corporativo con presupuestos millonarios y equipos de doctores. El tipo de inventor de garaje. La creatividad desesperada que convierte limitación en ventaja. Banks no solo puso un turbo en un 6 cilindros. Probó que la inteligencia vence al dinero, que el entendimiento vence a la tradición, que un chico con $60 y una idea salvaje puede humillar a todo un establishment. Hoy, a los 67 años, Banks todavía empuja límites. Su compañía desarrolla motores diésel de 1.900 caballos que cumplen estándares de emisiones. Construyen sistemas para vehículos militares que necesitan sobrevivir combate. Crean motores marinos que impulsan los botes más rápidos sobre agua. Pero Banks todavía habla con cariño de esa primera configuración de turbo. La construcción de desesperación que inició todo. Cuando constructores jóvenes le piden consejo a Banks, les cuenta sobre el turbo de $60. No porque deban copiarlo. La tecnología de turbo moderna está años luz más allá de esa configuración cruda, sino porque deben entender la mentalidad. No aceptes que algo no puede hacerse solo porque nadie lo ha hecho. No dejes que la falta de dinero detenga la innovación. No tengas miedo de fallar espectacularmente en búsqueda de algo revolucionario. Las pistas de arrancones de Texas donde Banks humilló V8s ya casi no existen, reemplazadas por desarrollos habitacionales y centros comerciales. Pero la revolución que inició allí continúa. Cada vez que un Civic Turbo de 4 cilindros destruye un Mustang V8 en un semáforo, ese es el legado de Banks. Cada vez que una F-150 EcoBoost remolca más que un V8 aspirado naturalmente, esa es la influencia de Banks. Cada vez que alguien elige eficiencia sobre desplazamiento, están siguiendo el camino que un adolescente quebrado abrió con piezas de desguace. Mirando hacia atrás, es asombroso lo que Banks logró. No solo hizo su auto más rápido, probó un concepto que transformó toda la industria automotriz. La turboalimentación pasó de tecnología exótica de carreras a necesidad mainstream. Los estándares de emisiones y economía de combustible de hoy serían imposibles sin inducción forzada. Los vehículos eléctricos podrían dominar titulares, pero los turbos hicieron que los motores de combustión interna fueran viables para el siglo XXI. La configuración de turbo de $60 permanece como la mejor historia de David contra Goliat en la historia de 1900 arrancones. No por los tiempos que corrió o las carreras que ganó, sino por lo que representó. Inteligencia sobre fuerza bruta, innovación sobre tradición, determinación sobre recursos. Un adolescente sin dinero cambiando el mundo, porque se negó a aceptar que no podía competir. Esa es la verdadera lección de Gale Banks y su turbo de desguace. A veces las innovaciones más grandes vienen de las circunstancias más desesperadas.
A veces, un chico con $60 puede ver lo que corporaciones millonarias pierden de vista. A veces burlar al establishment solo requiere a alguien lo suficientemente ingenuo para no saber que es imposible y lo suficientemente terco para hacerlo funcionar de todos modos. ¿Cuál es tu historia de David contra Goliat? ¿Qué verdad establecida estás cuestionando? ¿Qué limitación te niegas a aceptar? Deja un comentario abajo y comparte tu propia historia de burlar al establishment. Y si disfrutaste esta inmersión profunda en cómo un adolescente quebrado revolucionó las carreras de arrancones, presiona ese botón de suscribir para más historias de brillantez en ingeniería e innovación contra todas las probabilidades. Hasta la próxima, sigue cuestionando lo que es posible. Banks no se detuvo en ese turbo de $60. Cada victoria lo empujó más lejos. Cada récord roto le mostró que los límites eran solo ilusiones impuestas por gente sin imaginación. Y ahí radica el verdadero poder de su historia. No necesitas millones de dólares. No necesitas un título de ingeniería del MIT. No necesitas el equipo más avanzado o las mejores conexiones. Solo necesitas 3 cosas. Un problema que te niegues a aceptar, la voluntad de aprender lo que no sabes, y el coraje para intentar lo que otros dicen que es imposible. Banks tomó un motor que el mundo desechó como basura y lo convirtió en una leyenda. Tomó tecnología que América ignoró y la hizo indispensable. Tomó $60 y los convirtió en un imperio. Pero más que eso, tomó la idea de que necesitas ventajas para ganar y la destrozó contra el asfalto a 108 millas por hora. Porque la mayor ventaja no es dinero, o conexiones, o incluso talento. Es la negativa absoluta a creer que las reglas del juego no pueden cambiarse. El Nova de Banks ya no corre. Está en un museo ahora, preservado como el artefacto histórico que es. Pero cada vez que un ingeniero joven mira ese Turbo Garrett T04 oxidado, montado en ese motor de 6 cilindros, algo se enciende. La misma chispa que Banks sintió en 1974 cuando sostuvo ese turbo de desguace por primera vez. La chispa que dice, si esto es imposible, entonces haz que lo imposible se arrodille. Esa chispa todavía arde. En garajes alrededor del mundo, en mentes que se niegan a aceptar el status quo. Y esa, quizás, es la victoria más grande de Gale Banks. No los récords que rompió o el dinero que ganó, sino la idea que plantó, que el futuro pertenece a quienes se atreven a construirlo con sus propias manos.